Muchas gracias, señora presidenta. Voy a empezar planteándole una cuestión en relación, además, con algo que acaba de comentar y que enlaza un poco con cuestiones de las que ya hemos hablado. Hemos comentado anteriormente que del volumen de gasto aflorado recientemente hay unos casi 1.000 millones de euros, 981 millones, que corresponden a gastos de 2009 y de 2010. Y que, por tanto, ese gasto se debe computar en el ejercicio en que se generó, lo que dará lugar probablemente a una revisión de la cifra del déficit correspondiente a 2009 y a 2010. Antes ha comentado que a finales del año pasado hubo una reunión en la que se fijó la cifra de déficit de 2010 en el 3,57%, pero me da la sensación que ahí no están incluidas esas facturas que no estaban en la cuenta 409, con lo cual probablemente esa cifra tenga que ser modificada. Y sí quería preguntarle en qué sentido y cuál será el nivel nuevo del déficit de 2010. Más cuestiones. Efectivamente, en el año 2010, el Consell, igual que en 2011, presentó un plan de reequilibrio e, igual que en 2011, incumplió el plan de reequilibrio. De nuevo volvemos, y no lo repetiré porque ya hemos hablado de esto antes, volvemos un poco a lo que comentaba anteriormente. El plan de reequilibrio precisamente se presenta porque los ingresos no se están cumpliendo. Y como no se están cumpliendo los ingresos, hay que ajustar ingresos y gastos para alcanzar un objetivo de déficit. Cuando el plan de reequilibrio tampoco se cumple en el año 2010, pues nos encontramos con que es básicamente porque no se han contenido los gastos al nivel que se dijeron. Antes mencionó usted, en la anterior comparecencia, el Consell ha presentado recientemente 2 planes, en realidad han sido 3 planes de reequilibrio, el de 2010, el de 2011 y el de 2012. Los 3 fueron efectivamente aprobados, pero ni el primero ni el segundo se ha cumplido. Esperemos que el tercero tenga mejor suerte, aunque algunas de las medidas que incluye personalmente y a mi grupo tampoco, pues no son las medidas que nos parecen oportunas. En definitiva, en el año 2010 nos encontramos con que la sindicatura de cuentas, la propia sindicatura, nos ofrece una cifra de déficit que se va a tener que revisar y nos encontramos con que el plan de reequilibrio tampoco se cumplió. Es más, en el actual plan de reequilibrio, en el que está ahora en vigor, en la página 20, se hace una enumeración de las causas de incumplimiento del déficit en el ejercicio de 2011. Y si me permite, pues le tengo que decir que aquí se hace una pequeña trampita, ¿no? Se hace una pequeña trampita porque se dice que en lo relativo al estado de gastos, la liquidación refleja básicamente el esfuerzo realizado por la Generalitat para contener el gasto. Y se habla de que el gasto corriente se redujo respecto al ejercicio anterior en más de 800 millones de euros. Claro, aquí hay una pequeña trampita por 2 motivos. Primero, porque en el ejercicio de 2010 se toma una decisión de cambiar la contabilización de las transferencias hacia las universidades. Transferencias que venían siendo consideradas como transferencias corrientes pasan a ser consideradas como transferencias de capital. Estamos hablando de en torno a 500 millones de euros, 400 y pico, casi 500 millones de euros a los que se le quita la etiquetita de corriente y se les pone la etiquetita de capital. Esto no es reducir el gasto corriente, esto es cambiarle el nombre. Y en segundo lugar, porque dentro de esos 800 millones de euros se computan en el ejercicio de 2010 los efectos sobre el capítulo 1 de una medida que no adoptó el Gobierno de la Generalitat, sino que adoptó el Gobierno de España con la oposición de la Generalitat, incluso se calificó como atraco, como usted recuerda, y que ha supuesto unos 300 millones de rebaja del gasto corriente en el ejercicio de 2010. Claro, entre los 300 millones que responden a una decisión del Gobierno de España y los casi 500 que responden a cambiar la clasificación de las transferencias a las universidades, resulta que en 2010 el gasto corriente no se redujo nada, con lo cual lo que se dice en relación con las causas del incumplimiento en el ejercicio de 2010 pues no parece que sea correcto, ¿no? Más cuestiones en relación con el informe de la sindicatura, y abandonando un poco este territorio de las cifras de déficit. La sindicatura viene indicando desde hace muchos años que la Generalitat Valenciana no dispone de un inventario completo y actualizado que recoja, mejor dicho, la composición y valoración del inmovilizado, y que el sistema contable solo permite obtener el detalle de los movimientos en los diferentes ejercicios. No se recogen las amortizaciones, no se informa sobre las bases de presentación y normas de valoración. Ya sé que esto viene de hace muchos años, pero el caso es que parece que no se le pone remedio. Y sí quería preguntarle concretamente si tiene usted algún plan al respecto. También quería preguntarle en relación con el valor de todas las obras de infraestructura educativa
de CIEXA. Estas que CIEXA hacía, que ponía a disposición de la Generalitat Valenciana, y la sindicatura alerta de que no se recoge la contrapartida en cuentas de pasivo de esas infraestructuras de CIEXA. ¿Por qué no se recoge? ¿Cuál sería el valor de esas deudas con CIEXA si se recogiera correctamente en cuentas de pasivo? ¿Tiene usted alguna estimación? ¿Es el valor concordante con los más de 2.300 millones de euros en infraestructuras educativas que figuran en las cuentas de CIEXA en relación con esas infraestructuras? Hay algunas diferencias importantes entre los saldos deudores que aparecen en el balance de la Generalitat y los saldos acreedores de diversas entidades públicas. El IPSA, Baersa, el Instituto Valenciano de Fomento y Garantía Agraria, el SERVEF. No sé si en el tiempo que tenemos, y ya es muy tarde, podría usted darme alguna explicación al respecto, ¿no? Pero si es posible, se lo agradecería. Y también, lo tenía aquí apuntado de antes, pues sí, en el informe de la Sindicatura de Cuentas efectivamente se recoge esa cuestión que es el hilo conductor casi de todas las intervenciones de esta mañana, que son las famosas obligaciones de pago no contabilizadas, ni como gasto ni como déficit, ¿no? Efectivamente, el informe de la Sindicatura de Cuentas habla de 1.300 y pico millones de euros no contabilizados como gasto, y esto es importante porque si no han sido contabilizados como gasto, no han sido recogidos en la cifra de déficit, pero además, mientras que el informe de la Sindicatura habla de que el gasto periodificado sí está recogido, concretamente en la cuenta creo que es 411, efectivamente este no estaba en la cuenta 409, lo cual significa que a efectos administrativos no había sido aflorado en esa cuenta, tal y como es preceptivo, de acuerdo con el Plan General de Contabilidad, que además de Contabilidad Pública, que usted conoce estupendamente, me consta, porque es uno de sus creadores, por decirlo de algún modo, ¿no? Y también, en este repaso rápido, un elemento que me preocupa mucho en relación con los informes de la Sindicatura de Cuentas y con la propia presentación de la cuenta general de la Generalitat son los compromisos de pago con cargo a ejercicios futuros. Los compromisos de pago con cargo a ejercicios futuros no son exactamente lo mismo que las deudas, aunque a veces se suele confundir. Son las deudas que ya tenemos y que debemos pagar en esos ejercicios, más las que nos van a ir surgiendo como consecuencia de decisiones que ya hemos tomado. Esos serían los compromisos de pago con cargo a ejercicios futuros y que no cuentan, por ejemplo, el capítulo de personal. Ahí no está en los compromisos de pago con cargo a ejercicios futuros. Bien, a finales de 2010 uno coge el informe y se queda sorprendido, porque se produce un descenso notable de 32.000 a 26.000 millones de euros en la cifra de compromisos de pago con cargo a ejercicios futuros. Y uno se sorprende, pero no se sorprende tanto si sigue leyendo y se da cuenta que esto es el cambio de un criterio contable. Antes se contabilizaban en función de todo el programa financiero generado por los vencimientos de la deuda, ahora solo teniendo en cuenta los vencimientos de la deuda viva. Claro, esto reduce notablemente los compromisos de pago con cargo a ejercicios futuros, porque si no suponemos que la deuda que tenemos hay que ir renegociándola hasta que seamos capaces de amortizarla completamente, pues nuestros compromisos de pago son mucho más reducidos, ¿no? En este sentido, yo creo que sería importante que ustedes fueran capaces de proporcionar información homogénea, o con un criterio o con otro, para que seamos capaces de comprobar cuál es la evolución de la cifra de compromisos de pago con cargo a ejercicios futuros. Porque lo cierto es que con información homogénea, la cifra que a finales de 2010 se da en el informe, que es de 26.100, se convierte en 47.933, aplicando el criterio del año 2009. Y solo para la Administración. Aquí no tenemos compromisos de pago con cargo a ejercicios futuros de las empresas. Faltan además en esta cifra algunos compromisos relevantes. Los 3.600 millones de euros del convenio con CIEXA, los 2.300 millones de euros del convenio con CIEXA, que si estuviera contabilizado generaría un compromiso de pago con cargo a ejercicios futuros, o el Plan Plurianual de Financiación de las Universidades, o la parte periodificada más la no contabilizada de sanidad, que no está recogida como compromiso de pago con cargo a ejercicios futuros. En definitiva, cifras muy relevantes que la propia Sindicatura de Cuentas no es capaz al final de valorar el impacto final de los compromisos de pago con cargo a ejercicios futuros. Si usted pudiera aclarar algo en este sentido, se lo agradecería. Y finalmente, los intereses de demora. Dice la Sindicatura de Cuentas que no hay ningún tipo de previsión en relación con los intereses de demora generados por las obligaciones de pago que el Consell está demorando más allá de los plazos habituales, los plazos legales. Pero dice la Sindicatura que se podría tratar de una cantidad significativa. ¿De qué magnitud estamos hablando?
Estamos hablando, ya sé, del año 2010. En el año 2011 las obligaciones de pago no satisfechas aún aumentaron más todavía. Sería importante que pudiéramos conocer la magnitud aproximada de esos intereses de demora que no aparecen estimados. Nada más y gracias. Muchas gracias, señor López. Señor Blanco, por 5 minutos.